Capítulo 8. Análisis de grasa. Teniendo en cuenta que el análisis de muestra de grasa puede ser similar al análisis de muestra de fluidos, es importante entender tanto las diferencias entre el análisis de grasa y el análisis de fluido, como los desafíos del muestreo. La grasa puede ser más problemática que el fluido, porque es más difícil obtener una muestra homogéneamente representativa de la grasa que del fluido. Esto se debe a que hay una gran variedad de maquinarias que usan grasa. ASTM ha desarrollado un método estándar que puede servir de guía para extraer muestras de grasa y se encuentra en ASTM D7718, práctica estándar para obtener muestras de grasa lubricante de servicio. Este método describe la manera apropiada de extraer muestras de una variedad de aplicaciones, que incluyen cajas de cambios, rodamientos de eje, motores eléctricos, rodamientos expuestos, rodamientos abiertos, componentes lubricados de grasa averiados y otras aplicaciones. Asimismo, existen dispositivos que le ayudarán a extraer muestras de grasa que incluyen jeringas especializadas de plástico con tubos flexibles o dispositivos parecidos a jeringas que funcionan de una manera similar a una tomadora de muestra de fluido. Las distintas pruebas de análisis de grasa requieren distintos volúmenes de grasa que pueden ser de tan solo 1 gramo. 1 gramo de grasa se considera una cantidad suficiente para una prueba estándar de análisis de grasa. Se necesitará una cantidad mucho mayor de grasa para una penetración de cono o para otras pruebas de más volumen. Su laboratorio le ayudará a determinar la serie de pruebas recomendada y el volumen de muestra que necesitará para llevar a cabo aquellas pruebas. Puede obtener resultados confiables de varias pruebas modificadas. Algunos métodos de pruebas especializadas estándar de ASTM son ASTM D7918, método de prueba estándar para la medición de propiedades de flujo y evaluación de propiedades de desgaste, contaminantes y oxidación de grasa lubricante por el método y preparación de extrusión. ATSM D1092, método estándar para medir la viscosidad aparente de las grasas lubricantes. ASTM D217, método de prueba estándar para la penetración de cono de grasa lubricante, o ASTM D1403, método de prueba estándar para la penetración de cono de grasa lubricante por medio de escala de 1/4 o 1 medio de equipo de cono. ASTM D5483, método de prueba estándar de tiempo de inducción de oxidación de grasas lubricantes por escaneo de presión de colorimetría diferencial. Además de estas pruebas, existen otros métodos para realizar pruebas en las grasas. Uno de ellos requiere que la grasa sea diluida antes de ser analizada. Este método se vale de una muestra de grasa que por lo general es de 1 gramo. Se pone en un tubo de prueba. Al tubo de prueba se le añade una cantidad predeterminada de diluyente estándar y este se mezcla mecánicamente hasta que los contenidos estén completamente combinados. Después de mezclar, la consistencia de la muestra es más que la de un fluido que de una grasa, y a este fluido puede hacérsele pruebas de la misma manera en que se le hacen a los fluidos. En este ejemplo, a esta muestra de grasa prediluida se le hace la muestra en el plasma de acoplamiento inductivo o espectrómetro ICP para determinar la composición elemental. La muestra de grasa diluida se bombea a través de la unidad y se atomiza. El espectrómetro identifica elementos de grasa espesante, litio, calcio, aluminio y otros elementos adicionales dependiendo del espesante que se haya usado. El espectrómetro de ICP también identifica partículas relacionadas con el desgaste del metal y la contaminación, que incluyen hierro y silicona. Teniendo en cuenta que el espectrómetro puede detectar partículas de aproximadamente 5 a 10 micras y hasta más pequeñas, es una herramienta valiosa que le informará acerca de la composición de las grasas que usa, estén contaminadas o no y tengan partículas de desgaste o no. La grasa tiene la capacidad de mantener grandes partículas en suspensión y, por lo tanto, puede ser útil hacer una prueba que cuantifique las partículas ferrosas en su muestra de grasa. Esta muestra está sometida a esta prueba, que se conoce como cuantificadora de partículas,
o analizador PQ. El analizador PQ actualmente se encuentra en el proceso de estandarización en ASTM. En esta prueba, el aparato de muestreo de grasa premedida se ubica en la unidad de prueba. Esta unidad genera un campo magnético. La muestra se pasa entonces por un campo magnético. La diferencia entre el contenido ferroso después de que la muestra pasa por el campo magnético y el que había antes indica con presión que tantas partículas de metal contienen su muestra. A diferencia del espectrómetro ICP, el analizador PQ puede contar partículas ferrosas de varios tamaños, grandes y pequeñas. Es por esto que el analizador PQ se recomienda como prueba complementaria. El resultado ferroso es particularmente alto en esta muestra y genera alarma. Los resultados son registrados y se reportan en el informe final de análisis de grasa para esta muestra. Observemos una última prueba que se puede llevar a cabo en fluidos y grasas. Esta prueba, ASTM D7527, método estándar de prueba para la medición del contenido de antioxidantes en grasas lubricantes por barrido lineal de voltamperometría, da cuenta de la vida útil del inhibidor de oxígeno en su lubricante. Una muestra de grasa se ubica en un frasco especial de prueba. En el frasco de prueba hay un material inerte y blanco diseñado para aglomerar partículas suspendidas en la prueba de lubricante. El frasco se llena con un nivel predeterminado de diluyente. Después se mezcla usando un agitador vórtex mecánico. La sonda de prueba se limpia a fondo y después se enrosca en el frasco de prueba que contiene el líquido. El lubricante queda expuesto a una baja cantidad de voltaje eléctrico y se mide la corriente. La corriente se compara con la medición que ha pasado por una muestra nueva del mismo lubricante. La diferencia entre la corriente de la muestra nueva y la corriente de su muestra revela el porcentaje de inhibidor de oxígeno que contiene su lubricante. Los resultados se muestran en menos de un minuto y se capturan para hacer un informe. Los informes de grasa proporcionan información similar a la que se proporciona en los informes de análisis de fluidos e incluyen recomendaciones de acciones correctivas que deben llevarse a cabo con base en el informe de resultados de pruebas.